Pues buenos días, buenos días. Muchas gracias al Colegio Mexicano de Anestesiología, que tuvo esta iniciativa extraordinaria de hacer una mirada al futuro con este curso virtual en relación a la anestesiología del futuro. Y dentro de este marco, a mí me gustaría compartirles un tema que es muy relevante hoy día a nivel global. Y en particular, pues centrarlo, enmarcarlo a nuestra República Mexicana. Entonces, por eso denominamos esta charla Cuidados Paliativos en México, Perspectivas y Futuro. Con gusto les comparto, soy el presidente del Instituto de Medicina, Dolor y Cuidados Paliativos y coordinamos la maestría en Cuidados Paliativos de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Es la maestría que, dado el tema, tiene como principal objetivo profesionalizar esta área tan importante que de momento todavía no es tan conocida por algunos sectores del equipo de salud. Y me gustaría distraer su atención, que le dediquen unos segundos a ver esta fotografía. Esta fotografía que de alguna manera pudiera representar lo que es la atención paliativa. Porque durante muchos años, históricamente, a los cuidados paliativos se les centró, así como en esta hoja que ya está muerta, o inclusive esta amarilla que está por morir. Entonces, cuando se hablaba de cuidados paliativos, casi todo el mundo pensaba en el final de la vida. Sin embargo, a partir de la última década, los cuidados paliativos tuvieron un cambio muy importante. Sus fronteras se ampliaron, como en alguna ocasión mencionamos por allá del 2015, y ahora se ven a pacientes con enfermedades no curables, con sufrimiento severo relacionado con la salud, a lo largo de toda la evolución, desde inclusive cuando las hojas están aparentemente sanas y verdes. Esto en sí describe lo que es la atención paliativa. Entonces, a mí me gustaría, en estos minutos que me asignaron, tratar de ver con ustedes, así a grandes rasgos, cuál es el futuro y qué perspectivas hay en los cuidados paliativos en México. Para esto, yo creo que tenemos que partir de ver qué retos se nos presentan para hacer esto una realidad, qué desafíos visualizamos en el presente y en el futuro, y qué avatares hay ya en este momento, no en el futuro, ahora, para poder lograr estos objetivos. Y me gustaría empezar compartiéndoles que uno de los grandes problemas que tenemos como país es nuestra transición epidemiológica. Como ustedes saben, el incremento de la esperanza de vida se fue a más de 70 años, 75, 74 años, aunque ha bajado discretamente. Y esto, de momento, nos generó, por un lado, mucha dicha saber que ahora nuestra población vive más, pero también una gran preocupación porque la pregunta que se deriva de esto es ¿y cómo va a vivir estos años de más? ¿Con calidad o sin calidad? Entonces, primer planteamiento importante. Antes éramos un país de jóvenes, de niños, y ahora nos volvimos un país de adultos jóvenes y de una gran parte de la población que es mayor de 60 años. Entonces, esto es un desafío que tenemos que visualizar al futuro. ¿Qué otra cosa me gustaría compartir como punto de entrada? La cronicidad. El tema de la cronicidad se volvió el gran tema de los cuidados paliativos. Ya no solamente el paciente que está al final de la vida, sino el paciente crónico con enfermedades crónico-degenerativas no curables o la multimorbilidad. Pacientes que tienen más de una enfermedad al mismo tiempo y que generan todo un desafío. Otro gran desafío es que vivimos en una república federada de 32 estados de la república con una diversidad extraordinaria, con una multietnicidad, una transculturalidad, lo cual nos enorgullece como país. Sin embargo,
también nos presenta grandes retos. ¿Cómo podemos integrar un modelo de atención con esa gran diversidad? Y finalmente, dentro de ese mismo renglón, un reto es que somos 128 millones de habitantes, una población numerosa. Y como los cuidados paliativos son un derecho de todos los mexicanos, tenemos que pensar en cómo brindar esa atención a 128 millones, lo requieran o no, o en su momento cuando lo requieran, se los brindemos. Pero también me gustaría analizar como dentro de estos retos los rezagos. Traemos un rezago impresionante en pobreza, en baja escolaridad, y tenemos un rezago en la cultura de cuidados paliativos. Todavía no logramos que en la cultura, en el día a día, nuestro país, la mayor parte de personas, sepa qué son la atención paliativa, sus objetivos y sus alcances. Y un gran desafío es que no tenemos el número de personal capacitado necesario para cubrir estas necesidades en todo el territorio de la República. Pero además, también como un desafío, tenemos la inequidad. Tenemos una asimetría económica en el país impresionante, aunque estamos muy contentos con las recientes cifras que nos compartieron, en donde se redujo la pobreza según los indicadores analizados y que se hizo menos inequitativa. La población sigue siendo una gran preocupación. Tenemos una gran fragmentación territorial, son 32 estados de la República, es una república federada y cada estado es autónomo. Pero también hacía mención a esta fragmentación cultural y a esta etnicidad. Pongo un ejemplo. Vivo en un estado que tiene 571 municipios, tiene 17 grupos étnicos, fíjense, y se hablan 18 lenguas originarias. ¿Cómo ponernos de acuerdo sobre este tema? También es de gran preocupación, pues las proyecciones que los grupos de expertos han hecho, porque se ha estimado que en el 2060, que ya está a la vuelta de la esquina, 48 millones de personas, hablamos del 47% del total mundial, padecerán sufrimiento grave relacionado con la salud. Sufrimiento grave relacionados con la salud. Es decir, no solamente que pudieran enfermar, sino que van a tener sufrimiento grave. Hablamos del 47% de la población mundial para el 2060. Tampoco es tan halagüeño saber que el 83% de esas muertes ocurrirán en países de bajos ingresos e ingresos medios como el nuestro, de bajos ingresos. Y que va a haber un rápido incremento, como comentamos al inicio, de los pacientes con 70 años o más. Y fíjense ustedes, un crecimiento del 183%. 183% entre el 2016 y el 2060. Entonces, este sufrimiento grave relacionado con la salud va a incrementarse en todas las regiones del mundo, pero fundamentalmente en los países de bajos ingresos. Es una gran preocupación. Tenemos que ver al futuro. Entonces es muy oportuno ahora empezar a ver qué vamos a hacer con lo que viene ya. Está a la vuelta de la esquina. Fíjense ustedes, les pongo un dato simplemente. El mayor incremento de todas esas enfermedades que necesitan esta atención va a ser la demencia, que va a haber un crecimiento de 264%. Hablo de la demencia, no es curable, estamos hablando de enfermedades no curables y que producen sufrimiento grave. Entonces, estas son cifras que nos tienen que hacer ver el futuro. 2. Hablamos un poco de la cronicidad, de las enfermedades complejas, de este enfoque epidemiológico de ahora que se está visualizando como un problema de salud pública. Fíjense ustedes, actualmente la esperanza de vida
mundial es de 65 años a nivel global, ¿eh? Algunos países, por supuesto, tienen más del 80, 85%, otros como nuestro alrededor del 70% y otros menos. Pero estamos hablando en promedio, 7 años más de lo que se esperaba para los años 60. Es decir, no esperábamos esa transición epidemiológica tan rápida. Estamos viviendo 7 años más a nivel global y por lo tanto esto requiere atención. Es una población que requiere atención. Y esta gráfica es muy significativa, cómo ha ido creciendo. Y fíjense ustedes, en el 2025, que estamos hablando de la vuelta de la esquina, 1/3 de la población mundial, ojo, 1/3 de la población mundial tendrá más de 65 años. Esto es algo que nos debe interesar a todos, ¿eh? De allí que felicité a los organizadores del simposio porque esta mirada al futuro es eso, vamos a prepararnos para ver qué hacemos porque el futuro ya está casi aquí, a la vuelta de la esquina. Entonces, fíjense ustedes, este aspecto epidemiológico de la prevalencia, pues es muy preocupante. Hasta ahora no había yo mencionado la palabra cáncer. Sin embargo, fíjense ustedes que la proporción de cáncer, no cáncer, va a ser de 8-1. Va a seguir creciendo las enfermedades neoplásicas. Sin embargo, la cronicidad, otras enfermedades que no son cáncer, pero que producen grave sufrimiento, también van a crecer. En este dato que les tengo aquí está la referencia de Bayok, en 1.2 al 1.5% de la población europea, fíjense, del país, del continente que tiene mejor cobertura en cuidados paliativos, padece una o varias enfermedades crónicas avanzadas, el 1.2% de la población. Y el pronóstico de vida cercano es de entre 24 y 36 meses, ¿eh? Por lo tanto, es un largo periodo. Estamos hablando de 3 años, 4 de sobrevida que hay que atender. Y más del 60% de estos pacientes presentan condiciones de fragilidad, demencia, multipatología y síndromes geriátricos. ¿Qué enfermedades son las que ahora se están viendo como que es una preocupación? Y por eso los cuidados paliativos han dado un giro para atender a estos pacientes. La esclerosis lateral amiotrófica, la insuficiencia renal crónica, la insuficiencia cardíaca refractaria, el VIH, el SIDA, las demencias, la fragilidad en los ancianos, la respuesta en condiciones de crisis o emergencias, como tuvimos las crisis humanitarias de la COVID. Se recurrieron a los expertos en cuidados paliativos para tratar a tantos pacientes que se pusieron al final de la vida. Todos ellos y más requieren atención paliativa. Entonces, el crecimiento y los requerimientos de cuidados paliativos para el 40 van a crecer geométricamente como está en esta gráfica. El incremento, miren ustedes, hablamos para el 2040, de muertes por enfermedades crónicas que probablemente requieran cuidados paliativos, crecerá desproporcionadamente respecto a los cambios demográficos esperados. No nos los esperábamos. Entonces quisiera yo dejar a partir de ahora un concepto claro. ¿Qué son los cuidados paliativos? Y en el 2020 hubo una reunión de consenso importante internacional con los líderes, las asociaciones líderes internacionales, en donde hicieron una definición centrada en el alivio del sufrimiento. Fíjense. Esto es lo novedoso. Antes se hacía en relación a los aspectos sindromáticos, sintomáticos o de temporalidad. Hoy no. Enfermedades que tienen sufrimiento severo o no. Y entonces la definición dice que los cuidados paliativos es la asistencia activa y multidimensional de personas de todas las edades con sufrimiento severo. Todas las edades, estamos incluyendo a los niños, debido a una enfermedad grave y especialmente a quienes que están al final de la vida. Especialmente ellos, pero no únicamente ellos como era antes.
Este es el gran cambio. El objetivo de la atención paliativa entonces es mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias, no solamente el paciente, sino también la familia que enfrentan estas enfermedades progresivas, complejas. ¿Y de qué se trata? Haciendo una identificación temprana, el tratamiento de las necesidades multidimensionales. Fíjense, el tratamiento del área física, del área psicoafectiva, el área social y el área espiritual. Esto es el gran cambio. Por primera vez a la persona humana se le va a regresar a ver cómo se veía siempre en su integralidad. La persona humana no solamente es cuerpo, el área psicoafectiva, el área social y el área espiritual. Y déjenme decirles que esto es para lo que tenemos que preparar en los siguientes años. Y esto tiene que ser aplicable independientemente del diagnóstico, pronóstico o ubicación geográfica. Esto se tiene que dar en cualquier sitio. No tiene que ser en los grandes centros médicos o en las capitales de los estados como ocurre hoy. Este es el gran avance de lo que se propuso en el 2020. ¿Y cómo estamos en México? Una miradita rápida. A México nos ubicó el grupo Lancet en el grupo 3. Ese grupo de países, como en el nuestro, y esto aparece en el Atlas Latinoamericano de Cuidados Paliativos, en la segunda edición que se publicó recientemente y que fue un gran paso en Latinoamérica para conocer. Y ahí vienen datos de México y nos ubican a nivel global dentro del grupo 3, que somos un país que tenemos una estrategia gubernamental orientada al desarrollo y promoción de los cuidados paliativos nacionales. Ahí está la estrategia. Está en los documentos. Que somos un país con grandes necesidades. Ya hablábamos de la gran cantidad de población, la multietnicidad, multiculturalidad, etcétera, pero que tenemos recursos limitados. Nuestros rezagos. Tiene una visión amplia y definida, pero no tenemos objetivos específicos. Y tenemos una estructura como país, como república federal, con estrategias estatales diversas. Cada estado tiene su estrategia. Este es otro de los grandes problemas. No hay una estrategia que nos pueda ser común y que esto se aproveche y obviamente se individualice en cada sitio dependiendo de la región. Y por lo tanto tenemos políticas de naturaleza prescriptiva. Tienen que ver con el sexenio. Entra un gobierno, le da gran apoyo a esto, sale ese, entra otro y se acabó. Es prescriptiva la política. Tenemos que ser políticas institucionalizadas, que haya continuidad. Fíjense, por lo tanto, nos ubican en el grupo 3. ¿Qué hacemos entonces? Metemos la cabeza en la computadora a buscar si allí está la solución, como está en esta imagen, que dice mucho, porque hay mucha gente que se mete en la computadora y considera que allí está la solución de todo, o buscando las soluciones al futuro. Y fíjense ustedes que les comparto esto. En el 2015 publiqué este artículo en una de las revistas más influyentes del Reino Unido, BC Medical Ethics, en donde yo proponía, y con el grupo de autores que nos tocó escribir esto, que había que ampliar las fronteras de los cuidados paliativos. Desde el 2015 visualizábamos que se venía un cambio importante y que había unas necesidades del mundo real y que para esto nos iba a ayudar mucho a hacer un análisis axiológico. Y entonces, como consecuencia de este artículo, publicamos este libro que se llamó así, Nuevas Fronteras en Cuidados Paliativos. Estas son las fronteras que hay que expandir. Las fronteras se tienen que expandir, no constreñir, porque de esta manera podemos atender este problema preocupante. Por tal razón, recientemente el Instituto de Medicina del Dolor y Cuidados Paliativos, que me honro en presidir, fundó el Observatorio Nacional de Cuidados Paliativos, que se llama OCUPA por sus siglas, en el 2022, saliendo de la pandemia. Convocamos a un número muy importante de paliativistas de todo el país
y respondieron con mucha generosidad e interés, y desarrollamos una encuesta para ver cuáles son las necesidades sentidas del equipo de salud, no las cifras que nos presentan las instituciones oficiales. Y a través de estos 6 indicadores que le pongo en la pantalla, no voy a entrar en detalle, se hizo una encuesta que contestaron 1.538 personas de todo el país, enfermeras, psicólogos, médicos, todos los que estén relacionados con tomadores de decisiones, profesores universitarios, alumnos, todos relacionados con salud. Y estos eran los indicadores que se evaluaron en esta encuesta, que pronto se publicará probablemente en el Atlas de los cuidados paliativos de la República Mexicana. Son 6 indicadores. ¿Cuáles servicios integrales e integrados de cuidados paliativos existen en los estados? ¿Cuáles son las políticas de salud que hay en cada una de las regiones? ¿Existen los medicamentos esenciales que se requieren para atender a estos pacientes? ¿Cómo está la educación y la capacitación en estos temas? 5. El empoderamiento de las personas y comunidades. La vida y la muerte es cosa de todos. Hay que desmedicalizar la muerte y desmedicalizar la vida. No es asunto de los médicos. No es asunto de los médicos, no, es asunto de todos. Morir bien es asunto de todos. Y finalmente el indicador 6 es la investigación. Mientras no publiquemos nuestros propios resultados, vamos a seguir publicando y repitiendo la información de otros países. Entonces, fíjense, aquí pongo una gráfica, es la única que les voy a compartir por cuestiones de tiempo. Y ante el primer indicador, la pregunta, ¿cuántos programas especializados en cuidados paliativos existen en su estado? Fíjense lo que contesta. 1.528 personas. El 64% dice que hay entre 1 y 3 centros, 3 programas. Fíjense, estados tan grandes que tienen más de 5 o 7 ciudades enormes, tienen entre 1 y 3. 64% del país. El 13% dijeron que había entre 4 y 6 unidades de cuidados paliativos en su estado. El 6% que había más de 7 unidades, lo cual ya es alentador, ¿verdad? Sin embargo, fíjense qué triste, el 17% de los estados dicen que hay 0, que no existe ningún centro de atención paliativa. Esto es una mirada al futuro. ¿Qué tenemos que hacer entonces ante esto? Y ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué hablar de esto con los anestesiólogos? ¿Verdad? Dirán ustedes, bueno, está muy bien todo esto, pero ¿qué tiene que ver con la anestesiología? Pues déjeme decirle que mucho porque tradicionalmente y históricamente en este país, la mayor parte de especialistas en cuidados paliativos son anestesiólogos. Y yo hice una revisión para presentarla hoy con ustedes, compartirla, y vean ustedes que el Consejo de Certificación en Anestesiología certifica a los paliativistas por ser anestesiólogos. Y dice que únicamente hay 338 especialistas para aliviar en el país, certificados en el país, en un país que hay 128 millones de habitantes, conste. Como toca, echen de cuentas. Y únicamente 197 paliativistas certificados. Probablemente haya más, pero certificados 197. ¿Cuál es entonces el mensaje? Esta es una preocupación para el futuro. Tenemos que capacitar al personal de salud que tiene que atender a estos pacientes. ¿Y qué hacemos? ¿Los ponemos así, patas para arriba o tomamos el desafío y lo resolvemos? Muchos quisieran sumirse así en el diván, en el sillón y decir, no es mi asunto, ya quedamos que esto es asunto de todos. Por lo tanto, una de las soluciones que han visto a nivel global en un país como el nuestro, gran etnicidad, gran multiculturalidad, una gran población,
una transición epidemiológica como la comentada, dijeron, señores, hay que empoderar a las personas y a las comunidades. Es atenderse a los pacientes no curables, no es asunto nada más de los médicos, no hay dinero que alcance. Acá les ponemos unidades en todo el país para una cobertura en cada municipio, en cada distrito del país, que son tan amplio y diverso. Entonces, vino este modelo que se llama el modelo de las comunidades compasivas. Es una atención integrada, sanitaria, fíjense, social y comunitaria. Con eso sí podemos. Porque la fortaleza de México, coincido con las personas que lo han mencionado hasta el cansancio, es su gente. La mayor fortaleza de México es su gente. Entonces está en la comunidad la solución. Y no es que le vayamos a echar a la comunidad ahora la pelotita, no. Es una atención integral, integrada, sistemática, compartida. Entonces estamos hablando de la ética, de la responsabilidad. Entonces estas comunidades compasivas se basan en crear conciencia en la población, poner en el día a día. Esto es un tema que debería estar en el debate público, en el periodismo, los periodistas, estar en la televisión, en YouTube. Esto lo tiene que ver la gente. Hacerse conciencia que tenemos un problema que podemos ayudar a resolver. Entonces, crear que las comunidades tomen conciencia y se responsabilicen en la población de su propia salud, que participe en la población en la promoción de su propia salud, el autocuidado para la salud. Yo creo que todo el mundo es responsable de lo que come, de cómo duerme, de qué toma, de qué edulcorantes toma todos los días. Eso está en las manos de la población, no en la voluntad de los médicos, por decir algo, ¿eh? Y también los procesos de enfermedad crónica, avanzada y al final de la vida, porque nuestro pueblo tiene una gran tradición cultural de solidaridad con los enfermos. En las familias mexicanas se cuidan a sus enfermos. Entonces ayudemos a que se cuiden mejor. No es cosa de hacer más hospitales para que vaya toda la gente allí. Ese modelo ya se gastó, fue ineficaz en el periodo neoliberal. Ha sido un fracaso neoliberal. La privatización de la salud no funcionó en el mundo. Por eso, los modelos británicos está socializado. En el Reino Unido, que tiene uno de los mejores programas de cuidados paliativos en el mundo, hablo de Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Inglaterra, Escocia, Irlanda, está socializado esto. Participa la comunidad y participa los tomadores de decisiones, los gobernantes, la iniciativa privada. Todo el mundo le entra, como dicen coloquialmente, con su cuerno. Entonces el privilegio de cuidar es de la comunidad, es un privilegio, no una carga, hombre. Entonces gusta cuidar a nuestra familia, eso creo que nos viene genéticamente. Entonces la fuerza de la comunidad está en el final de la vida, hombre. Fíjense cómo podemos hacer frente a estos desafíos que he estado mencionando. Entonces, en el año 2005, un profesor australiano, Alan Kelleher, experto en salud pública, publicó el libro de Compassionate Studies, Public Health on Life Care, en el cual proporcionaba un modelo de desarrollo comunitario para atención de la vida en las comunidades, sosteniendo Kelleher, que los cuidados al final de la vida no era algo que se pudiera circunscribir a los hospitales o a los profesionales de salud. Y quiero compartir muy rápido con ustedes este reciente artículo que tiene que ver con uno de los indicadores, la educación y la capacitación. Medical Research Archives acaba de publicarnos este artículo, un artículo mexicano, de autores mexicanos, en donde se analiza
la educación en anestesiología. Crisis, valores y perspectivas. Esto es algo importantísimo porque en otros países están muy interesados en ver cómo está la realidad a nivel global. Y a veces nosotros no nos interesamos por echar una miradita hacia adentro. Y en este artículo se menciona cuáles son el origen de la crisis. Y esos son unos aspectos que no solamente es un problema estructural, es un problema complejo que tiene que ver con muchas variables. Entre ellas, primero se pregunta en el artículo si existe una crisis o no de cuidados paliativos. Y si que existe una crisis o no en la educación en anestesia. Y vean ustedes, la mayoría, 62% dice que sí. Y cuando se pregunta cuáles son las razones, se analiza cuáles son las razones de esa educación. Entonces, es algo que tenemos que hacer este modelo en todas las áreas de la educación. Y esta es una de las gráficas de este artículo, en donde se ve cuáles son los valores esenciales de los residentes de anestesiología, fíjense ustedes, para que esto haya entrado en crisis. Y se analiza cuáles son los valores que son más prevalentes. Entonces estamos hablando que mucho de esto es un problema de valores. Y a partir de allí salen unas recomendaciones que a mí me gustaría irme acercando para que una vez que se planteó a grandes rasgos cuál es la problemática global y en particular la de nuestra república, las organizaciones líderes en cuidados paliativos sacaron recomendaciones puntuales. El grupo Lancet, primero en el 2017, luego en el 2019, luego en el 2020, ha sacado el grupo Lancet recomendaciones para que en el mundo se vaya cubriendo estas necesidades. Y fíjense ustedes, hacen recomendaciones para todos, para la sociedad civil, para los sistemas de atención sanitaria y social, para los gobiernos, para los investigadores y financiadores de la investigación y concretamente para los formuladores de políticas en salud. Fíjense, dice, para todos, las relaciones y las redes en todas las sociedades deben colocarse en el centro de los esfuerzos para mejorar las experiencias al final de la vida. De allí que el Instituto Nacional de Cuidados Paliativos está proponiendo a los tomadores de decisiones un modelo basado en las sociedades compasivas, que por cierto este año, las asociaciones líderes y la Asociación Mundial de Cuidados Paliativos y la OMS declararon este año como el año en relación para celebrarse el Día de los Cuidados Paliativos basado en las comunidades compasivas. En este modelo que ha demostrado que puede ser el más factible para resolver la problemática global. La sociedad civil, los modelos de acción comunitaria en la muerte y el morir, como las comunidades compasivas y los movimientos de educación y concientización de la muerte, deben ampliarse. Hablar de este tema, a todo el mundo se acalambra de que oye la muerte y morir. No, es algo natural dentro del mismo proceso, darle sentido y valor a la vida y darles valor y sentido a la muerte. Para los sistemas de salud, los sistemas sanitarios, la gestión del sufrimiento debe de estar junto a la extensión de la vida como objetivo. Y esto relacionado con la atención médica y los organismos que investigadores deben estar viviendo dentro de este entorno real. Los investigadores tienen que echar una mirada a este campo. Parece ser que solamente ser investigador es estar estudiando moléculas, partículas, y la investigación que realmente se requiere en base a estas necesidades primordiales también debe ser considerada. Y por supuesto, para los gobiernos y tomadores de decisiones, que se generen políticas públicas sustentadas financieramente para cubrir las necesidades. Y en base a eso, pues fíjense que yo quiero ir terminando con estas recomendaciones para la sociedad civil. Y luego algunas reflexiones personales. Miren, los modelos de atención comunitaria de la muerte y morir, y muertes compasivas, y movimientos de educación y concientización deben dirigirse
a los actores locales, más allá de los cuidados paliativos. No es asunto de los paliativistas únicamente. El centro es la comunidad, es la familia, son las personas. Las historias y experiencias de personas que mueren en circunstancias ordinarias deben compartirse para proporcionar una comprensión realista del final de la vida. Parece ser que todo el mundo oculta. Alguien murió y nadie quiere hablar de eso. El hombre sí murió bien en su casa, confortado por su familia. Pues eso ahí se puede conversar para que no se aterrorice todo el mundo y quiera correr al hospital a llevar a sus pacientes. No hay hospitales que cubran todas nuestras necesidades. Y aunque hubieran, no se puede cubrir. Estamos hablando de 128 millones de habitantes. Fíjense ustedes, los rituales, tradiciones y estructuras de apoyo en torno a la muerte, morir y el duelo deben preservarse en nuestras culturas originarias. Darle fortaleza a nuestra gente, a nuestros pueblos. Ellos saben cómo tratar estos asuntos desde hace cientos o miles de años. Llevan a cabo su duelo, hacen rituales a veces de una semana, rituales colectivos en la población donde yo vivo. Va toda la comunidad a desayunar, a comer, a los rezos, a cenar. A todos les dan de comer y nos platican. Hay música, le ponen la música que le gustaba al fallecido. Y es una situación social. Y así se viven los duelos. Y entonces, hay que estar encerrado en una habitación con las grandes ciudades llorando, con una depresión extraordinaria. Y las comunidades deben revisar sus rituales para asegurarse que hay equidad. Fíjense que esto se puede hacer, es factible. Y quiero concluir con unas tareas que yo considero que podemos tener. Estamos en ello, estamos preocupados y ocupados en esto. Primero, tenemos que tener un enfoque de la atención paliativa dentro de la multidimensionalidad. Atender de la persona humana la parte física, la parte psicoafectiva, emociones, la parte social y la parte espiritual. Y yo subrayaría la parte espiritual. Es el mayor déficit que tenemos en salud. Y al final, lo que más importa es la trascendencia. ¿Qué va a pasar conmigo ahora que fallezca? Ya los señores médicos y todos los grandes científicos ya dijeron que no pueden hacer nada. ¿Y ahora? ¿Cuál es la parte espiritual de esa persona? Segundo, creo, esta es una propuesta personal, que esto tiene que partir desde el modelo de Alma Ata, la atención primaria a la salud. Esto tiene que haber una cobertura nacional, una atención en todos sitios y en todas comunidades. No solamente en los grandes centros médicos de la República. Y debe haber una cobertura, una atención sanitaria, desde la atención primaria a la salud, con medicamentos esenciales. Fíjense, no hay los medicamentos que necesitamos para aliviar el sufrimiento. Y ahora con la sobreregulación de los opiáceos, que se volvió una crisis en el país, pues de repente hay desabasto de fármacos que son esenciales y tenemos que garantizar que lleguen a las personas que lo requieren, aunque haya una regulación necesaria, porque es muy preocupante la situación de las adicciones. O sea, se tiene que ir compartiendo esa responsabilidad, pero en forma, ahora sí que responsable, éticamente responsable. Y no sobreregular y desregular en otra área, sino hacer una regulación inteligente. El otro gran tema que yo creo como tarea es la educación y la capacitación. Hay que profesionalizar la atención paliativa, por eso generamos una maestría, pero no todo el mundo tiene que ser maestro, tiene que haber especialistas también en cuidados paliativos. Pero también tiene que estar dentro de la enseñanza formativa. Todos los médicos, los psicólogos, enfermeras y todo el equipo de salud debe de tener esta información a lo largo de su carrera.
y además debe estar en la enseñanza continua de todos los profesionales de salud. Y finalmente, como estrategia central, las comunidades compasivas. Déjenme adelantarles que hemos propuesto a las autoridades municipales de Oaxaca que Oaxaca sea declarada una comunidad compasiva y trabajar en ella. Entonces necesitamos que haya un empoderamiento de las personas y de las comunidades. Esto es asunto de todos. Morir bien es asunto de todos, insisto. No solamente de los hospitales o de los médicos o de los paliativistas, es de todos. Por lo tanto, todos nos tenemos que interesar. Propongo desmedicalizar la muerte. La muerte no es asunto de los hospitales, es asunto de las personas humanas. Tenemos que revalorar la muerte, darle el valor que tiene. Y por supuesto, promover que se logre la buena muerte. La muerte bonita. Hay un artículo de unos antropólogos mexicanos, el doctor Pablo Maya Extraordinario, que se los recomiendo, sobre la buena muerte. Y pues con esta imagen quiero despedirme y agradecer, por supuesto, a los organizadores de este simposio, a ustedes por su atención, por su tiempo, su interés, y sumarme desde ya a la celebración del Día Mundial de los Cuidados Paliativos del 14 de octubre, que se ha denominado Comunidades Compasivos, Juntos para los Cuidados Paliativos es el lema, y se va a celebrar a nivel global el 14, y adelanto que vamos a presentar el Atlas Mexicano de Cuidados Paliativos en esa fecha, desde el Instituto de Medicina Rural y Cuidados Paliativos, en donde, fíjense, educación, investigación y asistencia es nuestra forma de dar amor. Y esta pintura aparece en uno de mis libros, que un artista oaxaqueño la hizo para ilustrar ese capítulo, que se llama La Caja de Cartón, en donde vean ustedes que alguien fallecido ya ha trascendido y va en la caja de cartón al infinito. Muchas gracias. Bueno, démosle un aplauso al doctor Guevara por esta excelente e impactante charla con las que nos ha regalado en este seminario. Y vean lo interesante del futuro de la anestesiología. Todo esto entra dentro de la esfera de la anestesiología. Primero la doctora Anita Garduño, el ímpetu de las nuevas tecnologías, ¿no? Lo que espera tecnológicamente a nuestra especialidad. Posteriormente el doctor Plancarte, el dolor y esa medicina personalizada, ¿no? En la cual necesariamente también involucró a la inteligencia artificial, como bien lo comentaba el doctor Saucillo cuando platicamos en corto, como parte de este abordaje del dolor y la personalización. Y el doctor Guevara, con esta visión que nos presentó, esta visión es muy nueva, muy moderna, vanguardista, de lo que están diciendo de cómo deben ser estas comunidades compasivas. Y bueno, esto es como se manejaba a nivel global hace muchos años en todos los países, el entorno del médico y de su comunidad, con comunidades compasivas. Desgraciadamente la tecnología las hizo a un lado, ¿no? Y todo lo que hemos vivido. Pero vean cómo la historia regresa, y regresa ahora a estas comunidades compasivas, en las cuales, como bien decía el doctor Fiacro, que está aquí con nosotros, buenas tardes, Fiacro, doctor Fiacro Jiménez, distinguido académico también aquí de la Academia Nacional de Medicina de México, neurocirujano, investigador, bueno, es un gran amigo, como todos los que estamos aquí ahorita en esta reunión académica de amigos. Y su señora esposa, bienvenida, doctora. Bueno, entonces, en este sentido, estas comunidades compasivas que vuelven a nosotros, y bien lo decía Fiacro en un mensaje que me envió, esto no nomás es del médico, y como lo comentó Uri, es parte de toda la comunidad, ¿no? Entonces hemos tenido estas 3 excelentes charlas en la tarde del día de hoy. Y bueno, voy a dar la palabra al doctor Jorge Nava López para que presente a nuestra siguiente ponente, también una distinguida miembro del Colegio Mexicano de Anestesiología, gran amiga y gran anestesióloga. Muchas gracias, doctor. Pues contamos esta tarde con la presencia de la doctora Cecilia Úrsula Mendoza Popoca. La doctora es una
anestesióloga con una gran trayectoria, recientemente galardonada con el premio a la trayectoria en anestesiología 2023 por la Academia School Up. Y bueno, nos va a compartir un poco sobre esta perspectiva y el papel cada vez más vigoroso que tienen las mujeres en la medicina y en específico en la anestesiología y cuál es la perspectiva del futuro. Bienvenida, doctora, muchas gracias por estar con nosotros.